eso. Entonces, solo quiero que se sientan a gusto, quiero que entiendan. Hice una presentación en donde todos vamos a entender qué es lo que yo hago, en donde todos vamos a aprender un poquito, porque yo sé que en el programa curricular de bacteriología nosotros no vemos mucho nada de esto y es muy bonito, es muy interesante. Y nada, muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias a todos los que están presentes. Entonces, pues voy a comenzar. Básicamente les voy a mostrar de qué se tratan las células madre, cómo se pueden aplicar, cuál fue el desarrollo y el proceso del que muchos investigadores hicieron parte para pues, poder dar origen a la inducción de la pluripotencialidad en células somáticas o células especializadas. Y les voy a mostrar un poquito de los avances del proyecto del que yo hago parte, en donde básicamente estamos buscando o intentando identificar cuál es el rol del gen de ABCA7 en enfermedad de Alzheimer. Me disculpo porque a veces voy a utilizar algunas palabras en inglés, porque ya me queda más fácil para mí, ya estoy acostumbrada a usarlas. Si tienen alguna pregunta nuevamente, me dejan saber, o si se sienten perdidos en algo, solo no sientan pena, no sientan que alguien nos va a señalar o que se va a reír por cualquier pregunta básica que sea o que tengan. Como manera de introducción, pues nuevamente hago parte del Instituto de Genómica Humana del Dr. John Hassman de la Universidad de Miami. Ese es el edificio en el que yo trabajo. Está localizado en la Universidad de Miami, en el campus médico. Este instituto se estableció en enero del 2007 y básicamente, dime. ¿Nos estás compartiendo la pantalla ya de la presentación? Sí, ¿no se ve? No, es que estamos viendo únicamente mi cara. A ver. ¿Ahora sí? Sí. Por favor, maximízala. Gracias. Ok, gracias. Bueno, como les decía, ese es el edificio en el que trabajo. El Instituto de Genómica Humana se dedica básicamente al uso de tecnologías en la vanguardia, principalmente análisis genómicos para identificar qué genes pueden estar relacionados con el desarrollo de enfermedades humanas. Trabajamos principalmente con células relacionadas con el cerebro, dentro de las que se encuentran autismo, demencia frontotemporal, Parkinson y principalmente Alzheimer. En este momento tenemos varios proyectos grandes, incluso tenemos proyectos financiados por el Instituto Nacional de Salud de aquí de Estados Unidos, donde se han encontrado cosas muy interesantes, genes que no se habían descrito anteriormente, relaciones que no se conocen. Entonces es un proyecto muy interesante, trabajamos con pacientes, entonces tenemos una parte clínica y una parte molecular. Es así que la doctora Margaret y el doctor Sogner, ellos son los directores del Instituto Hassman de la Universidad de Miami. La doctora Margaret tiene pues una trayectoria amplia de más de 20 años, con un resultado de más o menos 500 publicaciones, en su mayoría genéticas. Ella hizo parte del grupo que identificó o que publicó el gen de la poliproteína E4, que es el gen que se ha relacionado con mayor susceptibilidad al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y por su parte, el doctor Jeff Vance, quien es el esposo de la doctora Margaret, él también hace parte del grupo como director y él se encarga básicamente de la parte de investigación molecular, todo lo que hacemos en el laboratorio, mientras que por su lado la doctora Margaret es la que se encarga básicamente de las investigaciones clínicas y el manejo de pacientes, toma de muestra y demás, y posteriormente su análisis. Por su parte, tenemos a la doctora Holly, quien es mi jefe directa. Ella es la investigadora principal del proyecto con ABCA7, y el doctor Dixon, que es el investigador principal del grupo de IPS. El doctor Derek también tiene una experiencia muy amplia, sabe muchísimo de cultivo celular, así mismo como de técnicas moleculares. Entonces, pues la experiencia de trabajar en este laboratorio ha sido muy enriquecedora.
he tenido la oportunidad de conocer gente muy especial. Ha sido una experiencia muy bonita, he aprendido muchísimo, he tenido también la oportunidad de entrenar y de formar estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Y básicamente he aprendido a trabajar con líneas celulares, a su generación, a hacer validación de la pluripotencialidad de estas líneas celulares, que es lo que les voy a mostrar el día de hoy, así como su preservación y descongelamiento y expansión de ellas. Bueno, para comenzar, quiero saber si saben algo de qué es una célula madre, qué idea tienen, qué idea pueden tener de esta imagen que coloqué aquí como descripción gráfica de la célula madre. Así que quiero escuchar voces y quiero que me, que me dejen saber qué opinan, qué saben o qué han leído de células madre. ¿Nadie? Pues Pues sí, básico, tienen la capacidad de diferenciarse y multiplicarse en cualquier tipo de línea celular o cualquier tejido. Exacto, muy bien. Son También tiene células capacidad de autorrenovación y diferenciación, también forma parte de, algunas pueden formar parte de cualquier tejido y dan origen a cualquier órgano. Exactamente. Entonces, todo lo que dijeron es cierto. Estas células madre tienen 4 capacidades o características que son únicas. Tienen una característica que es un poco extraña y es que no son especializadas, no tienen ninguna especialización en tejido, razón por la cual se pueden diferenciar a cualquier tejido dependiendo la jerarquía o el nivel que tengan. Se proliferan de manera indefinida y también tienen la capacidad de autorrenovarse. Esta fotico que ven aquí en la presentación es una línea celular con la que yo trabajo. Más adelante les voy a explicar cómo crecen las células madre, pero para que entiendan, un tipo de cultivo celular puede requerir la presencia de unas células embrionarias, embriónicas a partir de ratón, que han sido previamente modificadas para que no proliferen, pero que le van a dar soporte a las células y los factores de crecimiento que las células madre requieren para poder mantenerlas en el cultivo. Entonces, estas dos colonias que ven aquí son las células madre. Ellas crecen siempre en grupo, siempre están una cerca de la otra. Si están en single cell, como en células individuales, las células se van a estresar y generalmente se induce una diferenciación, que es algo que no queremos a menos que lo estemos induciendo, y van a inducir apoptosis. Entonces, más adelante les voy a contar un poquito de los retos del cultivo celular, pero para que entendamos un poquito más de qué son las células madre. Antes de que yo empezara a trabajar en el laboratorio, cuando escuchaba células madre, siempre lo relacionaba con la fertilización que ocurre entre el espermatosoma y el óvulo y la subsecuente diferenciación o división celular que ocurre. Entonces, en los primeros estadios, hasta que llegamos a la división donde da como resultado total 16 células, que son las células de la morula. Estas células pueden ser células pluripotenciales, que tienen todas las características que ya vimos anteriormente, se pueden dividir en cualquier tejido celular, se renuevan de manera indefinida, pero tienen la gran capacidad o la gran fortuna de poder inducir o poder diferenciarse a células del trofoblasto, que son las que a su vez van a dar origen al blastocisto y que se van a dividir posteriormente en el tejido que va a formar la placenta, que va a recubrir, como ya lo sabemos, el feto. Entonces, este es como el nivel más alto, más avanzado del que puede alcanzar una célula madre. Después, posteriormente, tenemos las células embriónicas que hacen parte de la masa celular interna, que son únicamente pluripotenciales. Entonces, ya aquí estas células van a tener una limitación, que no pueden dar origen al trofoblasto, lo que significa que no van a tener la posibilidad de diferenciarse al punto de dar origen a un feto. Entonces es así como tenemos dos tipos de células madre embriónicas. La primera es la que está dentro de la célula interna localizada dentro del blastocisto, y las células madre fetales, que como
lo conocemos comúnmente, hacen parte del cordón umbilical, también se pueden encontrar en la retina, en la corteza y en el cerebro medio del feto. Estas células, el número 1 y el número 2, son pluripotenciales, entonces tienen la propiedad de autorrenovarse, mientras que las células adultas, o las células madre, perdón, que encontramos en los adultos, ya van a ser únicamente células multipotenciales, sí, multipotenciales, pero con la limitación de que no van a tener la facilidad de autorrenovarse, sino sencillamente van a tener la capacidad de diferenciarse en células especializadas como blastos y a su vez en células maduras. Como, bueno, en este caso, esta es una imagen de un libro de glaucoma, por eso nos están hablando de células ganglionares, células bipolares, oligodendrocitos y astrocitos. ¿Alguien sabe qué son las iPS o las células madre pluripotenciales inducidas o qué se imaginan que es? Hasta donde sé, son células que provienen de un tejido normal, pero las reprograman para convertirlas en pluripotentes. Exactamente. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna otra idea, una suposición? ¿No? Bueno, continuemos. Esta respuesta, ¿cómo es tu nombre? David Chapar. Lo que nos explicó David es básicamente lo que significa una iPS. Son células que ya son células especializadas, es decir, que ya tienen una función o hacen parte de un órgano en específico y que son básicamente inducidas o reprogramadas para volverse pluripotenciales y a su vez diferenciarse o inducirlas a diferenciación de otros tipos o tejidos celulares. Entonces, como podemos ver en esta imagen, vamos a ir del nivel más especializado o que tiene menos potencial de autorrenovación. Nos vamos, por decirlo así, a devolver en el tiempo y vamos a llegar al nivel jerárquico número 2, que corresponde a las células pluripotenciales. Entonces, personalmente la primera vez que lo escuché estaba muy emocionada porque me parece algo súper interesante y súper novedoso. Quiero saber qué idea tienen o qué se imaginan cuando hablamos de células reprogramadas. ¿No? Bueno. Estas células son células básicamente que se modifican de manera artificial por expresión ectópica de ciertos factores relacionados con la pluripotencialidad. Expresión ectópica se refiere a expresión que no está directamente relacionada en los genes que están siendo expresados activamente, sino que se genera de manera externa de la célula con la que estamos trabajando. Entonces creo que, perdón, todos tuvieron la posibilidad de revisar el documento que les envié ayer. Es un resumen muy bonito y muy fácil de leer acerca de la investigación que realizó el doctor Yamanaka en la Universidad de Kioto. Él fue acreedor del Premio Nobel de Medicina en el año 2012 por su descubrimiento y básicamente quise usar este esquema para mostrar o para que analicemos que tomó cerca de 40 años en que alguien tuviera la posibilidad de hacer este descubrimiento y de usar los factores importantes para inducir la pluripotencialidad. Es así como estos factores se denominaron los factores de Yamanaka por su descubridor y descubridor. Después de una serie de muchos experimentos en donde estudió cerca de 24 factores, él logró determinar que solo 4 son los realmente necesarios para poder inducir esta pluripotencialidad. Entonces, es así como a partir de un cultivo de células somáticas, al agregar o al adicionar estos factores de pluripotencialidad, las células van a empezar a expresar características de una célula madre. Este descubrimiento fue muy importante porque nos acercó a 3 ítems
que antes había sido una limitación muy grande para la investigación, como son la terapia celular, el screening de medicamentos para enfermedades como el Alzheimer, los cuales son muy difíciles de realizar debido a la ubicación de las células que están relacionadas con la enfermedad, y al modelo de enfermedades humanas, que es a lo que básicamente yo me dedico en este momento. Estos factores de transcripción, como ya lo mencionamos anteriormente, reprograman la información genética de las células, es decir, que tienen la capacidad de silenciar genes que son específicos de las células somáticas o células especializadas, y como que estimulan la producción de otros factores y de otros genes que son los que ya se conocen, que pueden dar origen a que una célula tenga pluripotencialidad. Estos factores son 4, OCT4 y SOX2, CMYC y KLF4. Los dos primeros, OCT4 y SOX2, se dice que son uno de los más importantes. Como ya lo mencioné anteriormente, los 4 no se puede dejar de usar uno porque no vamos a tener una generación óptima de las células, pero OCT4 y SOX2 se ha visto que pueden inducir a la producción de otros factores de transcripción que son importantes para la reprogramación como NANO. También se ha visto que estimulan la autorrenovación y el mantenimiento de las células madre y regulan a otros genes asociados. CMYC, no sé si están un poco relacionados, pero es un oncogen muy conocido, ya que estimula la proliferación celular, y también se ha visto relacionado porque estimula la desmetilación de la cromatina, facilitando la llegada a los factores de transcripción y su expresión. Y por último tenemos KLF4, que es un regulador de la apoptosis, va a ayudar a que la célula madre no induzca apoptosis mientras está en el proceso de reprogramación, y también estimula la proliferación y diferenciación a las diferentes líneas celulares que queremos alcanzar. Entonces es así como tenemos en estas letricas aquí, OCT4, SOX2, KLF4 y CMYC. Se han propuesto varias teorías de reprogramación. La primera fue una que se llamó el grupo élite. Se dice o se cree que solo un grupo específico de células va a dar origen o va a poder ser reprogramado exitosamente. Lastimosamente, cuando uno está haciendo un proceso de reprogramación, únicamente el 1 al 2% de la población total es efectivamente o alcanza el nivel completo de pluripotencialidad, así que la eficiencia es muy baja, es la única desventaja que se conoce hasta ahora de este proceso, pero sin embargo, este 1 y 2% nos permite trabajar ampliamente y desarrollar las células de manera óptima. Es así como se cree, o el ideal es de lo que nos gustaría en el proceso de reprogramación, es que ocurra de manera determinística, que quiere decir que las células sigan un orden a través del tiempo y que todas se comporten de la misma manera. Sin embargo, eso no sucede así, como en la biología y en el laboratorio las cosas nunca se dan como tú las esperas. Este proceso ocurre de manera estocadística, que básicamente se refiere a una manera desordenada. Cada célula puede alcanzar el proceso de reprogramación o la reprogramación completa en diferentes tiempos. Algunas pueden alcanzar los 2 primeros estadios, pero no alcanzar a la pluripotencialidad. Entonces me parece importante que tengan en cuenta esto, ya que en el laboratorio no hay nada escrito y siempre estamos a la espera de que sucedan nuevas cosas o de enfrentarnos a nuevos retos del día a día. El proceso de reprogramación ocurre en 2 etapas. Tenemos la etapa temprana y la etapa tardía. En la etapa temprana vamos a tener los genes de la célula especializada en la célula somática expresados altamente, junto con la presencia de los factores de transcripción para la pluripotencialidad, y estos factores de transcripción van a inducir a la expresión temprana de genes asociados a la pluripotencialidad, aún con la presencia de los factores de transcripción.
A medida que pasa el tiempo, entonces los genes especializados se van apagando, dejan de producirse y se empieza a dar origen a la expresión de células asociadas a la pluripotencialidad tardíos y la presencia de los factores de transcripción. Es así como podemos ver en la gráfica inferior derecha, cómo tenemos expresión versus tiempo, y vemos como los factores exógenos que corresponden a OCT4, SOX2, KLF4 en CIMIC, podemos ver cómo la expresión de ellos es alta, aún en la célula que no ha sido reprogramada, y cómo con el tiempo empieza a disminuir la curva y empieza a aumentar la curva de factores endógenos que corresponden a los genes de la pluripotencialidad. Entonces tenemos un limbo aquí, en donde las células son parcialmente reprogramadas. Esto es un reto que enfrentamos el día a día en el laboratorio, porque es muy común ver células que no están completamente reprogramadas. Entonces, les voy a mostrar un caso de unas células que no expresan todos los factores completamente, pero pues sencillamente lo que hacemos es seguir trabajando con ellas y ver a ver si las células finalmente alcanzan la reprogramación completa. Se han descrito diferentes métodos para la generación de estas células. Hay muchos tipos celulares, hay muchos reportes, muchos artículos que han usado o han experimentado con diferentes tipos celulares, con el origen, pueden ser dependientes de fibroblastos, células madre neuronales, queratinocitos, fibroblastos, células de la sangre. Hay muchas células con las que se han trabajado y se han probado muchos factores de la pluripotencialidad, buscando cuál es la mejor manera de, digamos que hacer la entrega de los factores de transcripción a la célula somática y poder reprogramarla de manera eficiente a célula madre. Es así como hemos probado, varios investigadores han probado con retrovirus, lentivirus, adenovirus, han usado plásmido y proteínas ya como tal. Estos sistemas de reprogramación se podrían dividir en dos tipos de vectores. El primero es el integrante, el segundo es el episomal. Los vectores que se integran al DNA no fueron ampliamente aceptados porque se vio que podían estar relacionados con mutaciones en las células huésped, cosa que no queremos porque la intención es mantener la información genética de la célula tal como viene del paciente y poder hacer análisis y estudios únicamente con la información del paciente, no con mutaciones que hayamos traído, por decirlo así, de manera externa. Por otro lado, están los vectores episomales, que se incluyen los plásmidos, moléculas pequeñas como proteínas, nucleótidos sintéticos y virus como el Sendai virus, que es un virus RNA de cadena sencilla. Entonces, después de tantos estudios y después de tantos análisis, se llegó a la conclusión de que el Sendai virus era la mejor opción para hacer la reprogramación de las células. No sé si este virus, esta morfología de este virus la relaciona con un virus que en este momento nos tiene a todos encerrados en la casa. Entonces, por eso quise poner la imagen primero antes de poner el título, porque tiene una morfología un poco similar al coronavirus. Este virus fue aislado inicialmente en Sendai, que es una ciudad de Japón. Es un virus respiratorio de ratón y de rata. Hace parte de la familia Paramyxoviridae. Es encapsulado, tiene una aproximación en diámetro de 150 a 250 nanómetros. Tiene un sentido negativo en el RNA y tiene 7 proteínas que son las que básicamente van a integrar al virus. Aquí importante de resaltar es la fosfoproteína y la polimerasa, que tienen que estar en un complejo para poder estimular o dar origen a la replicación del RNA del virus. La hemaglutinina neuraminidasa, que es la proteína que va a facilitar la entrada del virus a la célula. El virus básicamente reconoce el ácido siálico que está expresado en la membrana de la célula huésped
y la proteína fusión, que en este caso y para fines para trabajar en el laboratorio, es una proteína que está en algunos virus, la han deletado, son virus que son básicamente modificados, entonces no tienen la proteína de fusión o la tienen inactivada, ya que esta proteína de fusión es la que el virus utiliza para salir de la célula, generar la lisis celular y infectar más células. Entonces, básicamente el kit que nosotros usamos en el laboratorio es un kit de reprogramación que ya tiene los 4 factores de reprogramación integrados en el Sendai virus, y básicamente es el virus, como les comenté, con la proteína de fusión inactivada. Esta fotico es del kit que nosotros utilizamos. Ellos hacen una comparación con el uso del Sendai virus y otros vectores. Entonces podemos ver cómo otros vectores al entrar a la célula, la mayoría se dirigen directamente al ADN propio de la célula, se integran y pueden modificar el DNA genómico celular, asimismo como pues, van a estimular a la expresión de las proteínas propias del virus, que son las que nos interesan para poder estimular o generar la presencia de los factores pluripotenciales. Por otro lado, tenemos el Sendai virus, como les comenté, este reconoce el ácido oxálico que se encuentra en la membrana de la célula. Este virus no se integra al ADN de la célula huésped, se transcribe en el citoplasma celular, entonces vamos a ver una presencia de los factores de pluripotencialidad que después se van a dirigir a su vez al núcleo y van a estimular la expresión endógena de otros genes, como ya les comenté, silenciando los genes propios de las células somáticas, pero a su vez generando la expresión de genes necesarios para las células madre. Entonces es un virus que es más amigable con la célula, se supone que no tendría que generar lisis celular, sin embargo sucede porque las células se estresan y por eso está también muy relacionado con la baja eficiencia de la reprogramación, pero a la final es un kit que funciona, es un kit en términos económicos muy costosos, trae creo que para una sola reprogramación cuesta aproximadamente entre $2.700 y pues se podrán imaginar que son 3 tubos de 1.5 con una cantidad mínima de virus, entonces es un reto hacerlo, pero es muy interesante, es muy bonito. En el laboratorio nosotros trabajamos con PBMCs, que son células de la sangre polimorfonucleares. Entonces, generalmente, lo que hacemos en el laboratorio es que los pacientes que son atendidos por nuestros grupos de investigación, se les toma muestras de sangre. Esta sangre pasa por un proceso en donde hacemos básicamente la separación de las células blancas, los glóbulos blancos, y estas células se criopreservan. Después de que las muestras han tenido un análisis genético y vemos que tienen algo interesante que nosotros queramos observar, como por ejemplo en el caso de mi proyecto, que los pacientes tengan la presencia de la lesión de la ABCA7, pues procedemos a descongelar los PBMCs y empezamos con el proceso de reprogramación. Entonces, el cultivo de las células madre, como les comenté inicialmente, digamos que son 2 tipos, uno dependiente de las células de los fibroblastos embriónicos a partir de ratón, o células que pueden crecer sin la necesidad de estos fibroblastos y que crecen sobre matrices generalmente compuestas de una mezcla de proteínas que van a proporcionar también factores de crecimiento a las células y soporte. Después de que congelamos las células, como pueden ver en este caso, esta es una fotico, son unas fotos de ejemplo del kit, así en la foto que corresponde al día 0, que es la A, vamos a ver cómo se ven las células, los PBMCs en cultivo, después en
La letra B nos va a indicar cómo se empiezan a ver después de que empiezan a ser alimentadas con este medio, que es el que requerimos para inducir y para facilitar la reprogramación. Y a partir del día, no puedo ver, a partir del día 8, del día 8-10 empezamos a ver la presencia de ciertas colonias pequeñas, que son las células que empiezan el proceso de reprogramación. Aquí en el día 14 vemos una colonia que tiene ya un tamaño un poquito más grande. Estas células empezamos a trabajar con ellas, se empiezan a hacer diferentes clones que a su vez se van a expandir y posteriormente van a pasar por un proceso de validación en donde necesitamos pues corroborar que son completamente células pluripotenciales. Estas son fotos de cultivos celulares que yo he realizado en el laboratorio. Tengo la fortuna de tener experiencia en ambos tipos de cultivo celular. Como se podrán imaginar, las células que crecen en los feeder fibroblasts son un poquito más complejo porque tenemos que cuidar de que los fibroblastos se encuentren bien, que tengan una morfología apropiada, que brinden el soporte, porque si los fibroblastos están estresados, las células madre por su parte también lo van a estar. La primera foto es de aproximadamente el día 2, después de que se realizó un pase de las células. Así se empiezan a ver cuando se organizan, empiezan a crecer, y para dar origen a celulitas así, redondas, completamente homogéneas, tienen los bordes homogéneos. Como les decía, ellas siempre crecen en grupo, no les gusta estar aisladas o ser individuales porque se estresan. Recuerden que ellas siempre van a estar listas para recibir los factores exógenos que necesitan para inducir la diferenciación. Entonces es un reto cuidarlas, todos los días toca alimentarlas, no hay un único día en el que no se les cambie el medio. Entonces es un cultivo celular que también es demandante y que requiere también mucha experticia para poder conocer si estas células son realmente células madre, basados solo en la morfología. Por otro lado, tenemos un ejemplo de cómo se ven las células que crecen en las matrices. Podemos ver cómo a través del tiempo se organizan. Aquí vemos unas poquitas colonias, al siguiente día vemos cómo la morfología cambia un poquito y los citoplasmas de las células se empiezan a ver elongados, pero ya con el paso de los días, las células forman colonias grandes, se empiezan a unir unas a otras, esto también facilita la comunicación celular entre ellas y también el transporte de moléculas. Estas células tienen como propiedad que generalmente tienen 2 nucleolos por núcleo en la célula, son redonditas, son pequeñas, entonces al comienzo es un reto trabajar con ellas, aprender cómo manejarlas, pero después de que ya aprendes ya empiezas a disfrutar mucho cómo es trabajar con ellas. Bueno, después de que trabajamos con ellas y que se hace el proceso de reprogramación, pasamos a hacer la validación. Consta en 3 pasos, en 4, es básicamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Hacemos inmunohistoquímica de marcadores específicos de las células madre. También enviamos las células para hacer una cariotipificación. Queremos estar seguros de que no hayan tenido ninguna mutación. Estas células en cultivo a veces generan ganancias o pérdidas de brazos de cromosomas y pues por supuesto no queremos esto. También hacemos PCR, una retrotranscriptasa, para evaluar si la expresión de los genes endógenos está realmente sucediendo y si ya estamos en una fase tardía o en una fase en la que las células son completamente pluripotenciales. Y por último, se evalúa la formación de cuerpos embrionarios o la diferenciación. Siempre, generalmente dependiendo del tejido que vamos a inducir la diferenciación, las células se agrupan en pequeñas placas que tienen pequeños
pocitos y que van a generar o inducir la formación de cuerpos embrionarios. Ya les voy a mostrar una fotico de cómo se ven estos cuerpos embrionarios. Entonces, esta es una inmunohistoquímica que hice antes de la cuarentena. Son unas celulitas que nos han dado bastantes problemas. Y como pueden ver en la tercera columna, tenemos una serie de marcadores que no han escuchado, pero estos marcadores son básicamente genes que se dan como resultado del proceso de reprogramación y que esperamos que sean producidos o expresados endógenamente después de que las células se supone han pasado por un proceso exitoso de reprogramación. Entonces, como vemos aquí, tras 1,60 no está positivo, está levemente expresado, así como tras 1,81. Tenemos que seguir trabajando con ellas, tengo que seguir expandiéndolas, dándoles tiempo para que, por decirlo así, maduren como células pluripotenciales y ver si hay posibilidad de que se vean. Siempre utilizamos DAPI, que es un colorante que se intercala en el DNA del núcleo de la célula y que básicamente nos va a ayudar a ubicar dónde están pues, las células que queremos evaluar para nuestros marcadores. Los marcadores de esta diapositiva esperamos que se expresen en la membrana de la célula, mientras que estos, que sí están, ustedes ya los han escuchado previamente en la presentación que les hice hace 5 minuticos, ya conocen OCT4, SOX2 y NANO, que es un gen muy importante que debe resultar expresado como resultado, perdón la redundancia, de la transcripción de OCT4 y SOX2. Entonces podemos ver que estos 3 marcadores están un poquito mejor expresados en las células. Lo que es un buen indicador y lo que me dice que podría o tendría que tener un poco de paciencia con estos marcadores y más o menos después de un mes de trabajar con ellos, volver a hacer el experimento para ver qué sucede. Otra cosa de resaltar es que esta línea celular crece en los fibroblastos embriónicos de ratón, mientras que esta inmunohistoquímica es en una línea celular que crece en Matrigel, que es una de las proteínas de soporte que utilizamos. Como pueden ver, los resultados son completamente diferentes. Es una inmunohistoquímica mucho más bonita porque las células están expresando los marcadores de manera, digamos que muy fuerte, son súper positivas. Entonces podemos ver cómo en esta primera diapositiva todos los 3 genes que se expresan en la membrana de la célula son positivos y vemos como el núcleo es azul, los marcadores son verdes y cómo cuando superponemos la imagen, cómo se ven en las 3 líneas celulares. Por su parte, las proteínas que buscamos sean expresadas de manera intracelular también están positivas. Así que esta célula, digamos que pasó ese checkpoint y ya entonces procedemos a realizar una PCR en donde queremos ver la expresión de estos factores de transcripción. En este caso, nosotros supondríamos o esperaríamos que no sea positiva la expresión de este RNA. Por ejemplo, en esta primera porción vamos a ver el Sendai virus. Es básicamente quisimos amplificar y quisimos ver si hay expresión del virus aún. Recuerden que en el estadio tardío de las células madre esperamos que no haya Sendai virus y que no hayan ciertos factores de transcripción que fueron los que utilizamos para inducir la reprogramación, perdón. Entonces vemos como el clon 1 y 3 de la línea 383 es negativa para Sendai virus, es negativa para CIMIC, el cual también es muy importante. Recuerden que es un protoncogen. Si se empieza a expresar, pues vamos a tener problemas, muy probablemente de mutaciones. Vemos como KOS, que es básicamente KLF4, SOX2, perdón, OCT4 y SOX2. En algunas líneas está expresado, en otras no. Y KLF4 por sí solo
también lo evaluamos y vemos cómo el clon 1 y el clon 3 en general está negativo para todas estas proteínas. Entonces, el clon 1 y el clon 3 de la línea 383 pasó este checkpoint también, entonces procedemos a realizar un cariotipo. Este es un ejemplo, nosotros no realizamos el cariotipo en el laboratorio, nosotros básicamente remitimos las células para que realicen el cariotipo y evalúen pues la presencia de anormalidades cromosómicas. Este no corresponde a la línea anterior, es un cariotipo diferente, pero quería mostrarles básicamente qué pasa y cómo se ve cuando hay un cariotipo anormal. El resultado es básicamente que nos envía la compañía, es que el cariotipo no es normal. En este caso hubo una ganancia en el brazo largo del cromosoma 20, aquí ellos lo indican, no es muy grande, pero aquí no lo muestran. Entonces, cuando esto sucede, básicamente no podemos seguir trabajando con las células porque pues, nos van a dar resultados anormales y no tenemos forma de, digamos, manejar o de borrar o de suprimir la presencia de esta duplicación del cromosoma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Volver al cultivo primario o si tenemos otros clones, descongelar los clones, empezar a trabajar con ellos, expandirlos y volver a hacer todo el proceso que les acabo de mostrar. Así que, como les contaba, es un proceso un poco extenuante, pero es muy interesante ver todo. Ahora vamos a pasar a la diferenciación, que como les comentaba, básicamente está compuesto por la formación de cuerpos embrionarios. Este proceso se lleva a cabo, como les comenté, las células siempre crecen en grupo, entonces el día de la diferenciación, que es cuando tenemos una confluencia mayor al 80%, una confluencia mayor al 80% significa que las células están ocupando el 80% del área en la que están creciendo, entonces nos indica que tenemos suficiente cantidad para poder empezar con la diferenciación. Entonces, utilizamos unas placas especiales que se llaman agrowells, como dice aquí. Dependiendo del tamaño de los cuerpos embrionarios, se siembran, pueden ser en 400 o en 800, y tú puedes jugar con el número de células, todo dependiendo del tipo celular al que quieras llegar como resultado final de la diferenciación. Yo sé que suena un poquito enredado todo. Esta es una diferenciación a células progenitoras neuronales, esta también la hice yo. Así es como se ven los cuerpos embrionarios. Entonces, en el primer día básicamente se ven las células individuales. Este medio se tiene que cambiar también todos los días y a partir del día 5 se colectan estos cuerpos embrionarios y se siembran ya en una placa de cultivo normal de 6 pozos. Dependiendo del tipo celular al que queremos llegar, utilizamos diferentes medios de cultivo. Afortunadamente, hoy en día ya existen kits de diferenciación que van a facilitar todo este proceso. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio para la inducción de los NPCs o los progenitores neuronales, tenemos 2 protocolos. Este que les estoy mostrando es el protocolo como hecho en casa o hecho en el laboratorio. Fue un protocolo que desarrolló una estudiante de doctorado del laboratorio y es básicamente usando diferentes medios de cultivo, utilizando diferentes moléculas que van a inducir ciertas vías para estimular la diferenciación. Entonces, este esquema es solo para mostrarles las diferentes moléculas que tenemos que usar a través de todo el tiempo en el que estamos en la reprogramación. Dependiendo del día, el uso de las moléculas cambia. Por ejemplo, en estos primeros 4 días, lo que vamos a inducir es la formación del tejido de la capa del ectodermo, que es la que va a dar como resultado final la diferenciación a células neuronales, y después entonces ya vamos a empezar a estimular la especialización de estos cuerpos embrionarios para que empiecen a dar origen a las células que queremos. Estas fotos o estas imágenes que tenemos aquí, esta primera que vemos acá fue tomada por un compañero de laboratorio, es el resultado final de una diferenciación de 60 días, son neuronas, el color rojo es sinapsin,
o sinapsina, creo que es en español, que es un indicativo de células maduras, células neuronales maduras. En esta foto son astrocitos, que son células con las que trabaja otra compañera del laboratorio y que gentilmente ellos me compartieron las fotos para yo poder mostrárselas el día de hoy. Recuerden que las células, los astrocitos, son las células de soporte del cerebro y también están relacionadas con la secreción de ciertas moléculas importantes. Esta es una imagen de células de la microglía. Son unas células, una diferenciación que realicé desde diciembre del año pasado hasta enero. Es el resultado de un trabajo de 40 días y estas fotos fueron tomadas por microscopía confocal. Aquí en este experimento lo que quería hacer era ver el transporte de una molécula que está relacionada con el Alzheimer, que más adelante les voy a hablar un poquito de ella, y la presencia de los endosomas en la célula. Entonces, después del día 12 vemos la formación de las rosetas neuronales, que al ser seleccionadas van a empezar a dar origen a las células, a los NPCs o a las células progenitoras, que son básicamente estas. Como pueden ver en esta foto, el cultivo está completamente confluente, o sea, no tienen espacio para crecer más, crecieron súper bien. No tienen extensiones muy grandes porque por lo mismo no están completamente diferenciadas, sino son progenitores. Si siguiéramos con el procedimiento o con la diferenciación, podríamos dar origen a diferentes tipos neuronales, dependiendo, como ya les indiqué, el uso de factores para la diferenciación. Bueno, ya les voy a explicar un poquito más acerca del rol y de lo poquito que he llevado a cabo en la investigación del gen ABCA7 en el riesgo de Alzheimer. Para que nos relacionemos un poquito con la definición de la enfermedad de Alzheimer, es la forma más común de demencia, corresponde básicamente a la pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas que van a interferir con la vida cotidiana. Estas personas empiezan a tener una disminución en la capacidad de vestirse por sí mismas, no recuerdan lo que hicieron, digamos que olvidan. Esta enfermedad empieza con el olvido de la memoria a corto plazo y es muy progresiva. Corresponde al entre el 60 y el 80% de casos de demencia de Estados Unidos y es la sexta causa principal de muerte acá. La supervivencia tiene un promedio desde 8 hasta 20 años, desde que la persona es diagnosticada con esta enfermedad. Es así que la enfermedad de Alzheimer en este momento sigue siendo objeto de estudio porque hay muchas teorías en las que no se está seguro cuál es el verdadero mecanismo, qué es lo que realmente estimula o genera la formación o la presentación de la enfermedad. Hay diferentes teorías, hay diferentes factores. El principal, pues como ya lo nombré, es el factor genético. Está muy ligado, relacionado con la presencia del gen de la poliproteína D4. También se ha relacionado la presencia o la relación con las células de la microglía, que como bien lo saben son las células inmunes del cerebro y que se ha visto que pueden estar relacionados con una exacerbación de la respuesta proinflamatoria, tanto a las uniones sinápticas de las neuronas como a los agregados de tau, que son proteínas, y a los ovillos neurofibrilares, que dan como resultado de la desintegración de los microtúbulos de neuronas que están envejeciendo. También se ha visto muy relacionada con la presencia de la proteína beta amiloide, que puede acumularse en ciertas partes del cerebro y al acumularse van a generar placas que a su vez van a ser reconocidas por la microglía y van a dar origen pues a una exacerbación celular. Entonces, en resumen, la enfermedad de Alzheimer es una suma y una mezcla de diferentes factores, pueden ser factores externos, pueden ser factores genéticos y factores moleculares que van a dar, pues, van a dar origen pues, a la formación de la enfermedad. ¿Por qué ABCA7? Porque este gen, como les comenté inicialmente, el grupo en el que trabajamos se encarga
de buscar estos genes que no han sido ampliamente descritos, que no se conocen y que pueden estar generando un riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. El gen del ABCA7 se empezó a relacionar como resultado del estudio, no sé si están relacionados con GWAS, que es el estudio de asociaciones del genoma. Este estudio básicamente lo que hace es que estudia todo el genoma, pero busca la asociación entre SNPs, que son polimorfismos. Recuerden que los SNPs son pequeños polimorfismos que corresponden básicamente a un cambio individual de un par de base, de una base, por otra, y básicamente este estudio lo que busca es que la presencia de estos SNPs en genes que no han sido descritos con la asociación del desarrollo del Alzheimer. Entonces aquí tenemos varios genes que han sido relacionados. Nuestro grupo tiene estudios en prednisilina, en TREM2, que es un marcador importante para las células de la microglía, SOR1, ApoE4, que es, como ven, es el gen que ampliamente se ha descrito como de alto riesgo para sufrir Alzheimer disease, y dentro de este grupo, que está entre el riesgo bajo y medio de desarrollar Alzheimer, tenemos ABCA7. Uno de los proyectos principales o en los que se ha enfocado nuestro grupo de investigación es el análisis de poblaciones diversas que no han sido ampliamente estudiadas. Entonces, como podrán imaginar, lo que es más fácil para los diferentes investigadores alrededor del mundo es estudiar poblaciones blancas o poblaciones de países desarrollados, pero siempre se dejan atrás poblaciones como los afroamericanos, en este caso es el estudio que estamos realizando, o poblaciones como de hispanos. Entonces, como les mencioné, el grupo en este momento está enfocado en estudiar poblaciones de afroamericanos y en grupos hispanos. Están trabajando con pacientes provenientes de Puerto Rico que se ha encontrado tienen una mezcla muy diversa entre pues hispanos, pero también tienen mezcla caucásica y tienen un gran antecedente o un gran antecedente afroamericano. Y también estamos tomando muestras en Perú. También se ha encontrado una población muy diversa. Ha sido muy interesante, pero pues apenas estamos analizando todas las muestras, todavía no hay resultados, digamos que concluyentes hasta este momento. Importante para saber, la proteína ABCA7 es una proteína que se encarga básicamente del transporte de fosfolípidos en la membrana de la célula. Esta es la estructura de la proteína, tiene dos motivos extracelulares y también tiene unos motivos de dominio de unión al nucleótido, que son básicamente motivos que van a estimular o que van a facilitar el transporte de fosfolípidos, van a facilitar la fagocitosis de los microorganismos, así como el procesamiento de la proteína beta amiloide, que como les expliqué anteriormente está relacionada con el desarrollo del Alzheimer, y la regulación y endocitosis de LPP, que es la proteína precursora de la amiloide beta, o beta amiloide. Entonces, el gen ABCA7 está localizado en el cromosoma 19, en la posición 13.3, consta de 48 exones, y se ha relacionado, todavía es una teoría que está un poquito en desarrollo, se cree que la disfuncionalidad de esta proteína puede afectar básicamente la homeostasis de los lípidos, ya que como les mencioné anteriormente está relacionada con el transporte de estas moléculas y puede afectar directamente tanto a células de la microglía como a células neuronales. La microglía últimamente ha tenido un interés muy grande en la sociedad, pues como en la comunidad científica en general, porque hay unos autores que la tienen o como que la proponen como un factor protector o una célula protectora de la enfermedad de Alzheimer, mientras que otros estudios y otros resultados indican lo contrario. Entonces todavía está en estudio, todavía son preguntas que están por resolver. Sin embargo, la conclusión de esta gráfica es que muestra que el ABCA7 puede estar directamente relacionado con el desarrollo del Alzheimer,
con el aclaramiento del beta amiloide, que son las placas que les comenté aquí anteriormente que se generan como parte del envejecimiento normal de las células en el cerebro, y puede estar relacionado también con una afectación del procesamiento del precursor, una disminución en la fagocitosis de las células apoptóticas por lado de las células de la microglía y un estrés neuronal. En el 2012, nuestro grupo identificó una lesión en el gen del ABCA7 en una familia de personas afroamericanas. Ellos incluyeron 40 casos. 40 casos se refiere a 40 personas afroamericanas que tenían enfermedad de Alzheimer y 37 controles en donde encontraron que estaba presente el alelo de riesgo del ABCA7. Entonces, básicamente lo que encontraron es que las personas que tienen Alzheimer disease en el gen tenían una lesión de 44 pares de base, de 44 pares de bases. Hasta este momento no se sabe bien cuál es el resultado de esta lesión. No hemos podido concluir si al haber esta lesión puede haber la expresión de una proteína truncada, según el análisis en sílico, según el análisis bioinformático. Esta es la proteína que tendríamos como resultado de esta lesión. Aquí, como pueden ver, esta es la proteína completa, consta de 2146 aminoácidos, y este sería el modelo o la propuesta que nosotros tenemos como la proteína de resultado de esta lesión. Estamos todavía estudiando esto, sin embargo, este artículo en el 2012 fue muy importante. Pudimos demostrar cómo se ve la lesión, porque recuerden que cada gen de nosotros tiene dos alelos, el alelo de la mamá y el alelo del papá. Hemos visto muchos casos de pacientes que tienen la lesión del ABCA7, pero de manera heterocigota, que es lo que vemos en el lado derecho de esta foto de la PCR que corrimos. El amplicón de interés es de 316 pares de base, que es el amplicón que esperaríamos que no tenga ninguna lesión. Los 3 primeros carriles del gen tiene controles, es decir, que no tiene ninguna lesión, mientras que los 3 carriles del lado derecho nos muestra cómo se ven 3 pacientes que tienen que tienen expresión heterocigota con la lesión del gen del ABCA7. Entonces, cuando está deletada los 44 pares de bases, tenemos obviamente o esperamos ver una disminución en el peso molecular que corresponde a 292 pares de base, que está indicado con la flechita del gen. Y en el lado derecho lo que vamos a ver es el resultado de la secuenciación del fragmento del gen del ABCA7. Y aquí podemos ver, esta flechita roja nos está indicando que hace falta la presencia de este par de base, y vemos cómo resultado de esta lesión, todo el resto de la secuencia se desorganiza, por decirlo así, porque no tenemos este par de base, no tenemos esta base nitrogenada en este lugar comparado con la persona que no está afectada o que no tiene la lesión. Por otro lado, aquí también podemos ver que aunque este paciente tiene la lesión, es una lesión heterocigota. Entonces vemos la presencia de un pico rojo. Yo sé que no está muy grande, déjame ver si lo puedo agrandar, sí. Entonces, aquí tenemos que, creo que esto es una C o una G, no puedo ver bien, pero aquí vemos cómo la base nitrogenada no está y se nos desorganiza todo el resto de la secuencia al compararla con la secuencia completa del gen del ABCA7. Y por este lado, entonces, vemos la presencia de la heterogosidad, oh my God,
en donde este es la persona que no está afectada, donde podemos ver el pico rojo, y aquí la persona que tiene la lesión heterocigota tiene el pico rojo, o sea, tiene un alelo normal, pero carece de la base nitrogenada en el otro alelo. Entonces, esto pues fue un descubrimiento, por llamarlo así, muy importante. Se siguió con la investigación, se aplicó a otra convocatoria en donde pues aprobaron el proyecto, y básicamente este proyecto, que es en el que estoy participando, sigue es como la continuación de lo que encontramos previamente en los pacientes. Entonces, básicamente queremos saber cuál es la presencia de la lesión y cómo puede afectar esta en el desarrollo normal de las células. Entonces, hasta el momento que hicimos, trabajamos con 2 líneas que tienen la lesión del ABCA7, 2 líneas heterocigotas que se usaron o que se estudiaron en el artículo que les acabo de mostrar, y una línea control. A modo de resumen, y lo que realicé, esto fue un experimento que diseñé en diciembre, y que todos los experimentos a la final los hicimos en enero. La diferenciación a células de la microglia es una diferenciación completamente diferente a cómo se induce la diferenciación de las células neuronales, porque, como les comenté anteriormente, son las células inmunes del cerebro. Entonces, estas células, en vez de dirigirnos a la línea ectodérmica, que es la que va a inducir a las células neuronales, la diferenciación empieza con la inducción del mesodermo, que es la que vemos aquí, y que nos va a dar origen a las células de la microglia. Entonces, también muchos investigadores y la comunidad científica han estado en búsqueda de un protocolo ideal para la diferenciación. Hay una compañía que es muy importante, que usamos mucho todos los medios de ellos, que realizaron o que generaron un kit listo para inducir la diferenciación del mesodermo y a su vez de las células progenitoras hematopoyéticas, pero el protocolo que ellos desarrollaron es solo para células que crecen en matrices, como Matrigel. Y todas las células que nosotros tenemos en el laboratorio del ABCA7 crecen en fibroblastos. Entonces, en este momento estamos en ese reto, estamos tratando de optimizar, un compañero, Christopher, él está tratando de optimizar este protocolo, a ver si podemos inducir la diferenciación de estas células de manera muy fácil. Como les comenté anteriormente en la foto que les mostré de la citometría de la inmunohistoquímica, es un protocolo de 40 días. Iniciamos con las células madre, cuando están completamente confluentes, así se ven las células cuando están casi completamente ocupando todo el área en el que crecen. Inducimos la inducción al mesodermo. Se estimula a la proliferación de un endotelio hemogénico, que va a dar como resultado las células progenitoras hematopoyéticas, que son estas. Hacemos un checkpoint aquí con citometría de flujo para estar seguros que las células con las que estamos trabajando son CD34 y CD43 positivos, que son básicamente indicativos de estos progenitores, y posteriormente, en un protocolo de 28 días, hacemos la diferenciación a microglia utilizando diferentes citoquinas y los diferentes ensayos que realicé para ver o para comparar los casos con la línea celular control. Bueno, el primer checkpoint que nosotros hicimos en este caso fue la inmunohistoquímica. Yo probé 4 marcadores, solo les traigo 2 para no aburrirlos con tantas fotos. Aquí podemos ver TREM2, que es una proteína que, como les comenté, está también implícita, o también se ha encontrado que está relacionada con el desarrollo del Alzheimer, y también es un indicador de maduración de la célula de la microglia. Podemos ver en las 3 líneas celulares, las AD, que corresponden a Alzheimer disease, corresponden a los casos, y este corresponde al control. Podemos ver que las 3 están expresando de manera muy positiva el
el marcador, lo que me indica que mis células son maduras, que son efectivamente microglía y que puedo seguir con todo el resto de experimentos para poder comparar. También realizamos un ensayo de fagocitosis, porque pues como una buena célula inmune debería tener la capacidad de fagocitar moléculas provenientes de bacterias. En este caso utilizamos unas biopartículas provenientes de Escherichia coli, que al estar en un ambiente con un pH ácido o un pH bajo, van a brillar verde. Entonces, aquí en la parte de arriba podemos observar cómo se ve el control, es decir, las células que no fueron, que no tuvieron la presencia de las biopartículas, y vemos cómo en el tratamiento, vemos cómo cambia, cómo se ve en la presencia de las biopartículas aquí, y después de 3 horas de incubación, vemos cómo las biopartículas parecieran estar dentro de la célula y están brillando más verde que el campo extracelular. Esta imagen es únicamente de las células control, las células, los case cell lines, los casos de ABCA7 no dieron tan positivo, no dieron tan bonito, por eso no se las muestro. Son células que morfológicamente son más pequeñas. No sabemos si esto es relacionado con el protocolo que les acabo de contar, que no estamos seguros si es el ideal, o si es porque tienen la deleción de la ABCA7 y eso está generando o afectando el debido proceso de las células. Ay, esto está... Ok. También hicimos citometría de flujo para comparar de manera cuantitativa esta fotico que vemos aquí. Entonces lo que hicimos fue lavar las células, las marcamos con... no las marcamos, únicamente las lavamos, las colectamos y las llevamos al citómetro para cuantificar la fluorescencia de estas comparado con el control. Y esta gráfica básicamente muestra cómo la curva se desplaza hacia la derecha, mostrando la diferencia en la fluorescencia o en la cantidad que las células están brillando al comparar el control con las células con las biopartículas. Después estimulamos las células con lipopolisacárido, también de Escherichia coli. Básicamente sembré las células en una plaquita de 96 pozos, utilicé 3 concentraciones diferentes de lipopolisacárido y un control sin lipopolisacárido. Estas son las 3 líneas celulares que utilicé. Y colecté el sobrenadante, colecté las células que quedaron en el fondo del pozo y realicé la cuantificación de citoquinas que están relacionadas con proinflamación, como las interleuquina 6 y el CCL2. Y este experimento, como ya les he comentado, no fue muy exitoso. Solo tuve una expresión de CCL2 en el control. Corresponde a las diferentes concentraciones. A mayor concentración del LPS, del lipopolisacárido, esperarías que la concentración de la citoquina sea mayor, pero el resto de sobrenadantes todos me dieron negativos. Entonces puede corresponder a que el rango que utilicé en la curva estándar de la LISA, las lecturas no cabían dentro de ese rango, o que sencillamente no hay expresión de estas citoquinas. Entonces, como les digo, estos son resultados preliminares, no hay nada dicho todavía, pero pues quería mostrarles más o menos qué es lo que hacemos y cómo es que llegamos a una conclusión en un proyecto de investigación. Esto fue, básicamente hice un experimento evaluando la internalización del precursor de la amyloid protein, de la proteína amiloide beta. Este es en el tiempo 0, entonces vemos aquí que está marcado con el precursor de la proteína y con EA1, que es básicamente un marcador del endosoma tardío. Esto es en
así se ve cuando están 0 minutos. 0 minutos quiere decir que después de que hice el marcaje con los anticuerpos, las puse en hielo para detener la función celular. Y lo comparé con 20 minutos, quiere decir de que después de que después de que marqué con los anticuerpos, incubé las células durante 20 minutos. Cuando las células están a 37 grados centígrados, las células están activas celularmente. Entonces podemos ver cómo se ve la internalización del APP, de la proteína, en los endosomas. Vemos cómo los endosomas están fuertemente expresados. No sabemos bien esto qué significa hasta el momento. Tenemos varias teorías. Porque realmente no encontramos una diferencia muy grande entre los dos casos y el control. Lo único que vemos aquí es que el control tiene sobreexpresado o tiene una gran cantidad de endosomas comparado con los casos, pero tenemos que ver esto qué significa o qué pasa. Este ya era el final de mis datos preliminares. Futuro, lo primero es superar la crisis, poder volver al laboratorio, porque pues ahorita no estamos trabajando en el laboratorio, estamos haciendo trabajo desde casa, investigación, analizando datos que tenía antiguos, que no había tenido tiempo de hacerlo, obviamente reanudar los experimentos. Tengo unos experimentos pendientes de hacer de secuencias y realizar otros experimentos que puedan complementar y que me puedan ayudar a determinar si realmente la expresión de esta proteína está truncada cuando la lesión está presente. No les traje más experimentos que tengo porque estuve trabajando con el desarrollo en Western Blot. Estamos tratando de producir la proteína en un plásmido bacteriano, la proteína truncada, entonces he estado jugando con el diseño de plásmidos para eso, pero no quería hacer la charla más larga porque sé que ha sido muy densa, entonces espero que les haya gustado. Agradezco al grupo de IPS. Soy muy feliz donde trabajo, me encanta el ambiente, todos son súper especiales. Es una experiencia muy bonita, los invito a que sigan en la investigación. Muchas gracias a mis compañeros Christopher y Krishna por las imágenes que usé para la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por ser pacientes, por escucharme, y gracias a todos los estudiantes, especialmente a Andrés, por la invitación. Nos graduamos juntos, soy amiga desde que estamos como en cuarto, quinto semestre, y siempre hemos tenido los mismos intereses, somos muy cercanos, nos gusta lo mismo, y a pesar de que en este momento estamos lejos, siempre hemos estado en contacto y siempre nos ayudamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, en especial por hacer pública esa fotografía de mi tiempo pasado. Yo sabía que ibas a decir eso. Bueno, Juli, muchas gracias. Es muy interesante el tema en el que tú trabajas. Vamos a dar paso a una corta, o bueno, lo que sea necesario, sesión de preguntas. Ya hace un momento cuando estabas presentando... Marcela Parra había hecho una pregunta, entonces ella nos dice que hasta qué fase celular es posible seguir trabajando con las células, me imagino que las inducidas. Bueno, las células no tienen limitación, mientras más pases tenga, digamos que es mejor porque, como les explicaba, con la expresión de los genes endógenos, mientras las células estén más maduras en cuanto al pase, por ejemplo, un pase 30 o 50, es más probable que las células tengan una expresión cero de los factores de reprogramación y más una expresión de los genes endógenos. Entonces, no tenemos límite, eso es una ventaja muy grande comparado con otras células con las que trabajamos en el laboratorio. Especialmente, yo sé, Marcela, a qué se refiere, que ella trabaja con macrófagos. Ok, una de nuestras estudiantes de sexto semestre, Dayana Castellblanco, nos pregunta que si planean implementar un modelo in vivo del estudio de ABCA7.
como en algún modelo animal, como en Canaverditis elegans, ya que este modelo tiene un ortólogo de este gen. Sí, de hecho, anteriormente, hace como aproximadamente 1 o 2 meses, mi jefe aplicó a una convocatoria. Es un proyecto mucho más grande, mucho más amplio, con obviamente un presupuesto mucho más grande. Y el objetivo, creo que el objetivo general, creo que 3 o 4, plantea el estudio de ratones, pero lo que se plantea hacer es básicamente con las células de la microglia que vienen de pacientes con ABCA7, queremos hacer como los implantes en ratones knockout y queremos ver cuál es la expresión que hay o qué pasa con el resultado al poner estas células dentro de los ratones. Entonces, sí estamos pensando pasar como a una fase en vivo. Todavía no sabemos si lo vamos a hacer porque no sabemos si tenemos el dinero, pero ahí vamos. Es un plan. Tal vez es algo diferente a lo que Dayana propone, pero sí, vamos para allá. Ok, María Angélica Calderón pregunta que qué características presentan los fibroblastos cuando están estresados. Bueno, estos fibroblastos que nosotros usamos son comerciales. Nosotros los compramos a una compañía. Básicamente se inducen apoptosis, entonces se empiezan a levantar y recuerden que una de las funciones es tenerlos como soporte. Entonces cuando se empiezan a levantar empiezan a haber espacios entre ellos y las células madre no tienen el soporte a donde, digamos que, a donde adherirse para poder crecer. Entonces es básicamente apoptosis, la morfología cambia mucho y empiezan a crecer unos sobre otros. Nosotros lo que queremos es tener una capa homogénea de los fibroblastos. Cuando se estresan, crecen unos sobre otros y básicamente no tenemos posibilidad de hacer el cultivo celular. El año pasado tuvimos ese inconveniente como durante 2 meses. Los fibroblastos no funcionaron y tuvimos que parar todos los experimentos hasta que nos mandaron otro lote. Ok, Lizeth Valeria Rodríguez nos pregunta ¿cuánto tiempo duran los cultivos celulares almacenados sin presentar alteración? Bueno, pueden durar mucho tiempo. No sé exactamente la cantidad, los años, porque son básicamente años. En mi experiencia, lo que sí sé es si las células llevan mucho tiempo a -80 y tú las descongelas, es muy probable que induzcan apoptosis más fácilmente. Entonces es lo que decimos que es una línea celular difícil de cuidar, que requiere de más tiempo y de cuidado. Pero tú, o sea, el fundamento de criopreservar las células es que tú puedes mantenerlas 5, 10, 15 años a -80 en el nitrógeno líquido y podrías tener la posibilidad de sembrarlas y volver a trabajar con ellas. Es un poquito más complicado, pero puede pasar. Lo puedes hacer, pues. Ok, muchas gracias, Juli. Luisa Fernanda Vargas pregunta que las células madre generan un tipo de estrés al encontrarse solas. ¿Se conoce algún mecanismo por el cual se produce ese fenómeno? No sé el mecanismo como tal. Tiene que haber alguna vía que se conozca específicamente. No la sé, honestamente. Lo que sí sé es que no va a facilitar la comunicación intercelular y ellas necesitan estar comunicadas unas con otras. Necesitan el transporte de moléculas y para el procesamiento de los diferentes nutrientes que están presentes en el medio de cultivo. Gracias, Juliana. La siguiente pregunta la realiza David Chaparro. ¿Con qué herramienta molecular creen adecuado hacer la detección del gen de la proteína ABCA7? De lesión, qué pena. De la lesión, sí, de la lesión. Ah, la de lesión. Creo que Julia mencionó que lo estaban haciendo con PCR o están haciendo microsecuencia dirigida. Ya lo hacemos. De hecho, es muy fácil por secuenciación, por Sanger sequencing. La secuenciación de Sanger, básicamente se manda a secuenciar la muestra y como ya tenemos conocido cuál es
el fragmento en el que sucede, se hace muy fácilmente por secuenciación, es la respuesta. Y realmente lo hacemos, nosotros no, pero otra parte del grupo en el que hago parte, que es como el grupo core, que se encarga de hacer todo el screen y tamizaje de las muestras que nos llegan de pacientes, ellos realizan una PCR y hacen la secuenciación, el análisis por Sanger sequencing. Si ven que hay una lesión, se manda a secuenciar, se hace, no se me viene a la cabeza en este momento qué tipo de secuenciación se hace, pero se pasa a una que sea un poquito más detallada para poder determinar si efectivamente la lesión está ahí. Bien, nos pregunta Ginette Ariza. ¿Es posible hacer una deleción in vitro de la expresión de la proteína beta amiloide o reprimir su expresión? Sí, sí es posible. Por CRISPR se puede hacer. Nosotros, de hecho, tampoco les mostré, pero nosotros ya tenemos una línea celular con Hec cells, con células G que ya han sido modificadas para ABCA7, no tienen las 44 pares de bases, entonces se puede hacer, si se puede hacer con ABCA7, se puede hacer con la proteína beta amiloide, y se puede hacer en las células con CRISPR, o si queremos tener un modelo, por ejemplo, de expresión solo de la proteína o alguna de lesión específica, podemos hacer un diseño de plásmidos. Y ya, no es tan complicado en este momento. Ok, gracias, Julián. Natalia Bastidas pregunta, tengo entendido que algunos estudios dicen que ABCA7 aparece de manera tardía como factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y que estaba relacionado a la regulación de precursores de la beta amiloide. Se puede decir que la lesión de ABCA7 lleva a una sobreexpresión del péptido y viceversa, si la sobreexpresamos ABCA7 se disminuye la beta amiloide. Sí, se podría decir. No estamos completamente seguros, por eso estamos haciendo estos análisis. De hecho, realmente esa es la intención del experimento del beta amiloid, porque necesitamos saber si el ABCA7 se encarga del transporte como tal del APP, que es el precursor del beta amiloide, o si es básicamente solo está interactuando o si solamente está estimulando la expresión de beta amiloide. Entonces, se podría decir, y es lo que estamos tratando de dilucidar con nuestras células que tienen la lesión. Que nos dice Daniela Acevedo, mencionabas que no todas las células llevan a cabo con éxito la reprogramación y que este es el único defecto de la investigación. ¿Qué hipótesis tienen al respecto de por qué sucede esto? ¿Esto lo han visto en todas las líneas celulares? Sí, la efectividad es muy baja porque se necesitan que, como decimos nosotros coloquialmente, que los astros estén alineados para que la reprogramación se dé. No se trata solo de que los factores de transcripción estén en la célula y empiecen la transcripción de los factores como tal, sino se han visto y hay estudios que dicen que la célula tiene que estar, que la célula tiene que tener mecanismos o presentar mecanismos que faciliten la reprogramación. Entonces, sí, digamos que es algo complicado, solo se da a cabo en algunas líneas celulares. Todos, digamos que toda la literatura está de acuerdo en decir que es de baja eficiencia, como les digo, es el 1 o el 2%. Lo hemos visto en el laboratorio, no es fácil hacerlo, pero ya una vez tú tienes 1 o 2 clones que están creciendo, recuerden que estas células proliferan y se renuevan a sí mismas fácil y automáticamente, lo que se supone que deberían hacer. Nos agarramos de esos pequeños cloncitos que tenemos para tratar de expandir estas líneas celulares. Gracias, Juliana. Carol Natalia Cerrato te pregunta, respecto a la pregunta anterior, ¿qué solución podría implementar o es posible cambiar la línea celular en tal caso?
Solución, no sé en este momento. Lo que sea, por ejemplo, en el kit que utilizamos, únicamente usan 3 vectores, son 4, recuerden, factores de transcripción, pero usan únicamente 3 virus Sendai. Uno tiene el SOX2 y el OCT4, el otro tiene CIMIC. Perdón, el primero tiene los 3, SOX2, OCT4 y KLF4. El otro tiene CIMIC y se hace el uso de un otro Sendai virus que tiene solo KLF4. Entonces, básicamente se juegan con las concentraciones porque no es que nosotros le pongamos el virus a un número X de células y un número X de virus y ya entonces que todo funcione, ¿no? Es un proceso un poquito controlado, contamos las células y utilizamos un MOI, que es básicamente el número en relación de virus con la célula. Entonces, se puede jugar con la concentración o el MOI de los virus para tratar de mejorar la eficiencia. ¿Y qué hacemos? ¿Es posible cambiar las líneas celulares en tal caso? Lo que hacemos nosotros, recuerden que son células de pacientes, entonces no tenemos el stock pues, de 20 células o 20 viales provenientes del paciente. Siempre crecen. Las células que son más complicadas de crecer son las que crecen en MEF, en los fibroblastos. Pero básicamente, si no crecen absolutamente nada, nos toca buscar un stock nuevo de pacientes o nos toca jugar con las poquitas células que tenemos, tratando de aislar los clones. Generalmente tenemos que hacer una selección manual, nos sentamos en el microscopio con una herramienta y empezamos a escoger las células que tienen mejor morfología. Entonces se puede jugar con eso, es lo que tenemos hasta el momento. Yo creo que más adelante se van a desarrollar nuevas técnicas y nuevas, yo creo que nuevas herramientas para que mejoren la eficiencia. Ok, gracias, Juliana. María Paula Fonseca pregunta que cómo es el procedimiento para adquirir la muestra que se necesita para los estudios que han realizado con los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. El procedimiento, me imagino que se refiere a la extracción de la muestra. Es sangre total. Lo único que requerimos es que se tome en tubo de heparina, que es, solo requerimos que sea recolectado en heparina para poder hacer la separación de las células blancas. Ok, muy bien. Josie Esteban, de sexto semestre, nos pregunta que si han desarrollado algún modelo in silico de la expresión de la proteína ABCA7 con la elección. Sí, no la traje, pero resultado de lo que tenemos es lo que les mostré. La proteína truncada es la imagen que está en la diapositiva. Eso es lo único que se ha hecho hasta este momento. ¿Dónde estás? Aquí. Este es el análisis in silico que se ha hecho. No traje la otra, que es la estructura tridimensional, pero eso es lo que nos da ese análisis hasta este momento. Muy bien. Valeria Ariza, ¿qué fin tiene usar las células madre para ver los efectos de la elección de ABCA7? Como no sabemos todavía cuál es la consecuencia de la deleción en el gen, lo que estamos buscando hacer es con estas células madre, que es lo que les mostré, diferenciarlas a tipos celulares específicos relacionados con el desarrollo de Alzheimer, como son las neuronas y la microglía, y ver la morfología, ver su funcionalidad y compararla con células línea controles y ver si son similares o no. Ok, muchachos, ¿tenemos alguna otra pregunta? Nos dice Daniela Cepeda, ¿se podría decir entonces que el éxito de las reprogramaciones depende de la expresión genética del paciente? Yo no creo. Personalmente creería que no, porque el desarrollo de la reprogramación no está directamente relacionada con la información genética que tengan las células o con la expresión genética del paciente. Son más factores externos lo que podría influir en el éxito de la reprogramación. Ok,
muchachos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gracias, Juliana. Yo quisiera hacerte una pregunta un poco más general, no tan científica, no tan técnica. Tú, como investigadora ya con una trayectoria, ¿tú qué le aconsejarías a nuestros futuros científicos, a nuestros futuros bacteriólogos, ya que ellos se encuentran en quinto y sexto semestre, ya los de sexto están eligiendo su énfasis? ¿Qué les sugerirías tú y desde tu experiencia de vida como bacterióloga, como investigadora, para lo que viene para ellos? Esa es una muy buena pregunta. Mi invitación es a que se motiven a trabajar en cosas diferentes. En Colombia la gente está muy sesgada o solo tiene como el pensamiento que el único campo de acción que tenemos es la clínica. La clínica es muy linda, tiene cosas muy interesantes, pero no es lo único en lo que podemos trabajar. Entonces, mi invitación es a que se interesen por cosas nuevas, se pongan retos a sí mismos, como que no se vayan por la línea más fácil, porque la línea más fácil no siempre es la línea más exitosa o la línea mejor. Siempre busquen lo que les guste, ya que están a punto pues, de escoger su énfasis y demás. Solo sigan lo que les guste, sigan los consejos. Otro consejo grande que tengo y que yo lastimosamente cuando estaba en el pregrado no aproveché es empezar a ser parte de seminarios de investigación, empezar a contactar gente que haga lo que a ustedes les gusta, buscar maneras de ganar experiencia en investigación, hagan voluntariado si pueden, busquen otras alternativas y otras herramientas. A veces hay muchas cosas por fuera de lo que únicamente nos muestran los docentes como tal en la universidad que uno puede alcanzar y ya luchar si les gusta estudiar, si les gusta investigar más, ir más allá, no se desanimen. Es difícil y es desgastante y a veces te frustras porque no puedes, porque no encuentras, porque no te responden o porque el experimento no te da. No hay que desanimarse con eso porque de eso se trata la vida en general. Hay que seguir lo que te gusta, hay que seguir con el día a día y ya luchar por sus sueños. Solo sigan sus sueños, suena frase de cajón, pero hay que hacerlo y nunca se desanimen, que el día en el que se estén cansando o el día que digan, ay no, ya no lo voy a intentar más porque definitivamente no pude, ese día van a ver que algo bueno va a pasar. Entonces, sigan adelante, luchen, busquen lo que quieren, no se queden solo en clínica, busquen más allá y ya. Y disfruten mucho el pregrado, que eso nunca más, o sea, esa experiencia en el pregrado a nivel académica es muy bonita y es muy interesante. Bien, muchas gracias, Juliana, muchas gracias. En nombre de mis estudiantes, en nombre de la universidad, en nombre de los demás invitados, te queremos agradecer nuevamente por participar en esta iniciativa. Deseamos que todo te salga muy bien, que sigas obteniendo éxitos en donde quiera que te desarrolles. La universidad es tu casa, ya sabes, acá tienes amigos, profesores, y esperamos poder tenerte nuevamente en una nueva sesión donde nos puedas mostrar qué más ha pasado con esas células y con esa reprogramación y con todo tu tema. Juliana, Bueno, muchas gracias. muchas gracias por la invitación nuevamente. Me encanta, amo la universidad y de verdad espero más adelante volverlos a ver. Ya saben lo que necesiten, me escriben un correo y hablamos. Ok, entonces queda el contacto de la profesora Juliana para que vean, si ustedes vean que necesitan English, se pueden hacer inglés y de pronto pueden ir a darle una visita a la profesora Juliana y aprender un poco más ya en el campo de
batalla cómo se trabaja con esas células. Muchas gracias y muchachos, les tengo una otra muy buena noticia. Siguiendo esta iniciativa del seminario que pienso yo que es como rompiendo barreras, como acercándonos a los científicos colombianos, tengo el placer de confirmarles que para dentro del próximo viernes tenemos, Juli, qué pena, voy a quitarte la pantalla Sí, por favor. para compartir la invitación que tenemos para nuestros estudiantes y nuestros demás invitados, que tenemos una gran invitación para dentro del próximo viernes 8 de mayo a las 3 de la tarde, es el viernes a las 3 de la tarde para, ya que hoy tuvimos un rating muy bueno de 65 participantes, esperamos que la mayoría se vaya aumentando esta participación de la comunidad universitaria y demás comunidad en general en nuestro país. Para dentro de 8 días tenemos el placer de contar con otro colega, Alexander Guevara. Él se encuentra en la Universidad de Laval. Él nos va a presentar su trabajo, él es candidato a doctor, también colombiano, también colega de nosotros, para el próximo viernes. Entonces nos presentará algo sobre modulación de la microbiota intestinal por metales y el impacto que esto tiene en el sistema endocannabinoide del organismo. Entonces, nuevamente, todos invitados, voy a hacer nuevamente la invitación por Google Meet para que entre 8 días entonces nos veamos en un nuevo seminario de esta iniciativa que nos lleva el aislamiento obligatorio, pero que miren, nos ha acercado a personas y a investigadores que están en otra parte, rompiéndola con toda por allá, ellos muy juiciosos, muy orgullosos de ser del mayor, muy orgullosos de ser colombianos, y muchachos, los esperamos entonces en 8 días en esta nueva seminario. Por ahí está nuestro invitado dentro de 8 días, por ahí lo vi en los participantes el día de hoy, estuvo también acompañándonos. Entonces, entre 8 días, muchachos, los espero. Esperamos a todos los que quieran participar. Tenemos un cupo de 200 invitados, hoy llegamos a 65. Esperamos que un día nos toque hacer como en el Seguro Social, con ticket, para que puedan ingresar a las conferencias de esta iniciativa de Colombianos por el Mundo. Bueno, muchas gracias nuevamente, Juliana, y a mis estudiantes, gracias por venir, a las demás personas de fuera de la universidad que también han estado acompañándonos el día de hoy. Y nada, los esperamos entonces el próximo viernes con la conferencia de nuestro compañero Alexander. Muchas gracias nuevamente y que tengan un feliz resto de día. Gracias. Ay, muchachos, no se vayan aún, por favor, qué pena, se me olvidó algo. Qué pena, qué pena. No sé, yo les había escrito ayer que los que puedan y tengan la capacidad de activar las cámaras, que la activemos y nos podamos tomar una fotografía de recuerdo de esta actividad, que la profe Juliana se pueda llevar para su grupo de trabajo y nosotros quedarnos también con algo. Entonces, los que tengan la capacidad de activar su cámara, lo hagamos para poder tomarnos una fotico aquí de evidencia del evento. ¿No? ¿Penosos? Gracias, Nicolás, muy bien. ¿Quién más? Juliana, claramente. ¿Quién más, muchachos? Sin pena. Bien, Daniel. Bien, Michelle. Bien, María Paula. Bien, Susan. Hola, bienvenidos. Luisa Fernanda. Carol. Todos. Cupiño, hola, ¿cómo estás, Cupiño? ¿Quién más? Valeria. Bien, bienvenidos. Paola, Natalia, gracias. Gracias. Entonces vamos a hacer aquí una pantallazo para compartirlo en redes. ¿Avisas cuándo para vernos lindos? Listo, sonrían, por favor, peínense. Natalia no puede. Muchas gracias a todos por activar sus cámaras.
Listo, ahora sí ya quedamos nice para las redes sociales. Vale, muchachos, muchas gracias a nuestros invitados, gracias. Nos vemos el próximo viernes en la siguiente actividad. Gracias a todos.